El pasado 25 de abril del 2022, aquí en nuestra parroquia del Beato Mariano de Jesús Euce Hoyos de la Arquidiócesis de Medellín, tuvimos un momento muy especial, pues hemos tenido la consagración, dedicación del altar y además se bendijo la pila bautismal, el ambón y la sede, ceremonia que fue presidida por el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. La ceremonia de la dedicación del altar es muy significativa porque se convierte en el centro mismo de la comunidad. Dentro de esa celebración, de modo especial, se pone en el altar una reliquia y en esta vez contamos con la reliquia del Beato Mariano de Jesús Euce Hoyos, conocido coloquialmente como el Padre Marianito. Esa reliquia estaba conservada por una familia angostureña, la familia de Mauro Restrepo Trujillo y Cielo Sea. Mauro Restrepo había sido un gran devoto del Padre Marianito y cuando llegó la hora de trasladar los despojos mortales de donde estaban sepultados del Padre Marianito al Templo Mayor, pues el párroco del momento les dio a los hombres que colaboraron en esa tarea, les dio la reliquia. Esa reliquia fue conservada en la casa de Mauro y Cielo durante muchísimos años y ahora ya Mauro está en el cielo, Cielo y sus hijos y sus nietos vinieron a entregar la reliquia en donación y contentos porque quedaba precisamente en el altar. La ceremonia de la dedicación es una ceremonia muy especial. Se hace dentro del marco de la celebración eucarística y ese día comenzamos precisamente por la bendición del ambón, de la pila bautismal y de la sede. Conforme a las normas litúrgicas, estas realidades, estos signos, así como el altar, deben ser de piedra sólida. Aquí en nuestra parroquia, la iglesia como templo fue dedicado en su inauguración, pero como los objetos que se tenían no eran de piedra sino de madera, obviamente no eran consagrados. La ceremonia comenzó precisamente con la bendición. El ambón, que es el lugar propiamente de la palabra, el lugar de la palabra de Dios, desde donde se proclama la palabra de Dios. El ambón se convierte en el altar de la palabra, significativo, porque desde allí Dios habla a su pueblo. Cuando una persona vuelve a leer un pasaje del Antiguo Testamento, a leer el Salmo, a leer el Nuevo Testamento, o cuando el sacerdote o el diácono o el obispo proclaman el Evangelio, es Dios nuevamente que está hablándole a su pueblo. El ambón se convierte entonces en ese signo claro de Dios que se comunica con su pueblo, Dios que ilumina la realidad de su comunidad. El segundo signo que también fue bendecido ese día fue la pila bautismal. La pila bautismal es el lugar donde nacen los nuevos hijos de la iglesia, es el lugar desde donde se brota el agua del bautismo para que los nuevos cristianos sean hechos hijos de Dios y miembros de la iglesia. La pila bautismal es un signo muy relevante en los templos, incluso anteriormente en los templos estaban en la puerta de salida o incluso en algunos lugares en las partes de afuera del templo. Hay baptisterios muy famosos que están por fuera de la iglesia para indicar que solo podían entrar al templo ya los que eran bautizados, porque por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Entonces la pila bautismal tiene esta centralidad que nos regala el sacramento del bautismo. Y finalmente la sede, que es propiamente la silla desde donde se sienta el que preside. No es un trono, no es una silla más, es signo de la sede del presidente, la sede del maestro, Cristo que se sienta y enseña. Por eso se convierte en un signo dentro de la misma liturgia, dentro del ornato litúrgico que tiene el templo, se convierte en una realidad muy significativa porque desde allí Cristo está enseñando como maestro, Cristo está acompañando como pastor a su pueblo. Entonces no es la sede un lugar rimbombante, sino que es un signo de Cristo maestro. Esos tres lugares, el ambón,
la pila bautismal y la sede fueron bendecidos al inicio de la ceremonia por el señor arzobispo de Medellín. Luego de que sigue la celebración propiamente de la Eucaristía, se pronuncia la palabra de Dios y después el arzobispo hace una homilía exhortativa frente a lo que se estaba celebrando. El arzobispo en esa homilía nos dijo cosas muy significativas. Él decía: nos hemos reunido en esta noche para la dedicación, consagración de este altar. Para comprender lo que vamos a hacer, debemos pensar que la historia de la humanidad coincide con la historia de la búsqueda de Dios. Desde la más remota antigüedad, los hombres y los pueblos han levantado altares para ofrecer en ellos lo mejor de las cosechas, los corderos más hermosos de los campos, con el fin de agradar a Dios, de tributarlo y de alcanzar su favor. El mismo pueblo de Israel nos relata muchos episodios en el Antiguo Testamento. Erigió altares y así tenemos el recuento de los altares que levantaron Noé, Abraham, Moisés, Josué, Elías. Para nosotros, el verdadero altar es Cristo. Es el hombre que desde la encarnación hasta la crucifixión se ofrece en verdadero sacrificio, que es una vida entregada a Dios, que es la propia persona situada en mitad de Dios y de los hombres para salir con su propia misión. Y junto con Cristo, nosotros somos el altar, porque unidos a Él nuestra vida se vuelve una ofrenda permanente, una ofrenda agradable, una ofrenda que en todas partes se inmola para la salvación. Las lecturas de hoy nos han explicado un poco este tema. En primer lugar, en el Evangelio Jesús hablando con la samaritana, cuando ella le pregunta si para rendir culto a Dios hay que ir al templo del Señor o al monte Garizim, Jesús le dice: ha llegado la hora en que para adorar a Dios basta hacerlo en espíritu y en verdad. Es una frase revolucionaria que nos exige poner toda la vida como ofrenda a Dios. San Pablo, en el texto de la primera carta a los Corintios, nos dice que nosotros, unidos a Cristo, cuando celebramos la Eucaristía, somos el culto que debemos ofrecer, la oración agradable a Dios. Y ese culto en espíritu y en verdad, y ese culto de toda la iglesia al Señor, se vive en la tierra y se vive en el cielo. El sacrificio que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Le vamos a pedir a Dios que santifique este altar de la comunidad, que ustedes como comunidad cristiana han destinado para que sea un signo permanente de Cristo sacerdote, víctima y altar. De tal forma que este sitio nos lleve a una vida en espíritu y en verdad. Para que nosotros veamos que el altar se vuelve un signo permanente de Cristo, ¿qué debemos hacer? Vamos a ungir el altar del sacrificio, lo vamos a incensar, lo vamos a enriquecer con las reliquias del Padre Mariano de Jesús Euce, significando que unido a Cristo y a la Iglesia, lo vamos a iluminar, lo vamos a vestir y adornar y lo vamos a besar. Porque para nosotros el altar es un signo de Cristo y un signo de la comunidad cristiana. El altar debe ser un referente, el centro del templo. Podríamos decir que un templo se construye para cubrir el altar. El altar es también la mesa del banquete y en torno a él nos congregamos para celebrar la vida espiritual y litúrgica. El altar se hace con la vida, porque es signo de Cristo, piedra angular sobre el que está centrado todo el edificio espiritual. El altar es un espacio de servicio. Allí se ofrece Cristo
y nosotros nos ofrecemos con Él. Por eso la consagración del altar no puede quedarse en un mero rito, en una mera celebración exterior. Es pues un compromiso de la comunidad que entra en el culto público, que entra en la liturgia celeste, que entra en la vida de Cristo. Nosotros, los discípulos de Cristo, los miembros de Cristo, nos congregamos y con Cristo nos ofrecemos a Él. La Eucaristía es de donde sacamos gracias para seguir de manera continua a Dios. Y así entonces el verdadero culto, el culto en espíritu y en verdad, que tiene su momento culminante en la Eucaristía sobre este altar, se prolonga en nuestra vida, se proyecta en nuestra vida, viviendo el amor, ejerciendo la caridad, especialmente con los más pobres. Se proyecta con una vida al servicio, buscando cumplir cada uno de nosotros la voluntad de Dios. Una vez que el arzobispo terminó la homilía, invitó a toda la comunidad cristiana a profesar la fe. Esa profesión de fe se hace con la oración que conocemos como el credo, manifestando la comunidad en que cree. Hay que tener en cuenta que estos signos que adornan el altar, que hacen parte del altar y del templo, pues están en función de la fe de la comunidad. Y ahí la importancia de ese momento de profesar nuestra fe. Después de el credo, se hizo el canto de la letanía de los santos, con el fin de pedir a todos los santos el favor y la intercesión a ese momento que la comunidad cristiana estaba realizando. Después de ese canto de las letanías de los santos, se colocó bajo el altar la reliquia del Beato Mariano de Jesús Cebollos. En el altar se abre un espacio especial y en ese espacio se deposita la reliquia. De manera que el altar se vuelve como el sepulcrum de esa reliquia. Ese lugar se sella para que así la reliquia haga parte del conjunto del altar. Luego viene propiamente la oración de dedicación, por la cual el arzobispo pide a Dios Todopoderoso que bendiga ese altar, que será el lugar del sacrificio. Después de vienen los ritos de la unción, la incensación y el revestimiento e iluminación del altar, con unos signos muy visibles. En primer lugar, viene la unción del altar. El arzobispo roció sobre el altar, o derramó sobre el altar mejor, el santo crisma en 5 puntos distintos. Y después, con su mano, regó todas las partes del santo crisma sobre el altar, mostrando así que el altar se convertía en símbolo de Cristo, que es llamado y es por excelencia el ungido, puesto que el Padre lo ungió con el Espíritu Santo y lo constituyó sumo sacerdote para que en el altar de su cuerpo ofreciera el sacrificio de su vida y de la salvación de todos. Después, el Padre Jairo Alonso Molina y yo limpiamos el altar del el santo crisma, que es un óleo perfumado que se bendice en la misa crismal. Luego, dentro del rito, se quemó el incienso, se trae un brasero encendido y el arzobispo derrama en ese brasero incienso para significar que el sacrificio de Cristo, que se perpetúa allí sacramentalmente, sube hasta Dios como suave aroma, y también para expresar que las oraciones de los fieles llegan agradables y propiciatorias hasta el trono de Dios. Luego se inciensa el altar y se inciensa la comunidad cristiana, el pueblo de Dios. Después de la incensación viene el revestimiento del altar, que indica que el altar cristiano es ara del sacrificio eucarístico y al mismo tiempo la mesa del Señor, alrededor de la cual los sacerdotes y los demás fieles
en una misma acción, pero con funciones diversas, celebran el memorial de la muerte y resurrección de Cristo y comen la cena del Señor. Por eso el altar, como mesa del banquete sacrificial, se viste y adorna festivamente. Ello significa claramente que es la mesa del Señor, a la cual todos los fieles se acercan alegres para nutrirse con el ánimo celestial, que es el cuerpo y la sangre de Cristo inmolado. Después de poner los manteles, se ilumina el altar, es decir, se ponen los cirios. Nos advierte que Cristo es la luz para alumbrar a las naciones, con cuya claridad brilla la Iglesia y por ella toda la familia humana. Después viene el momento cumbre de lo que es la celebración propiamente del sacrificio de la Eucaristía, en el momento en que se usa por primera vez el altar, porque aquí también es importante señalar que el altar no había sido usado hasta el momento mismo de la celebración. El primer sacrificio eucarístico que se celebra sobre ese altar es en la misa de la consagración de ese altar. Es significativo la simbología que utilizaron. Este altar lo diseñaron los arquitectos, el padre Gabriel Jaime Molina Vélez y la arquitecta Rosario Vargas, que se inspiran en una anécdota del padre Marianito. Una vez el padre Marianito va a atender un enfermo y en el camino se encuentra un hombre que se profesaba ateo. Y el padre Marianito lo invita a confesarse y el hombre vio que había un guayabito seco donde amarraban las bestias, un pedacito de guayabo ahí enterrado, y el hombre le dice al padre Marianito: yo me confieso cuando ese guayabito retoñe. El padre Marianito le da la bendición a ese palo seco donde amarraban las bestias y al otro día llega corriendo el hombre pidiéndole al padre Marianito que lo confiese porque ese guayabito había retoñado. Con esa figura entonces del pequeño guayabito seco utilizan los arquitectos el diseño de este templo, el color más ocre del altar combinado con el blanco que representa la Eucaristía y por eso tiene un signo en cierta medida inclinado. Es una oportunidad para la iglesia parroquial enorme de poder reconocer y valorar los espacios sagrados. No se trata de un edificio más en medio de la ciudad, se trata de un templo. No se trata de un objeto más que se quita o que se pone, se trata de un altar que ha sido consagrado y dedicado a Cristo de manera especial. Al terminar la ceremonia, salimos al atrio donde había una placa conmemorativa de ese momento, porque el momento de la consagración es un momento muy importante para la vida de la comunidad y por eso en las iglesias que son dedicadas se deja una placa representativa de ese lugar. La placa que se puso dice: alabado sea Jesucristo. En la fiesta litúrgica de San Marcos Evangelista, el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, consagró el altar de esta parroquia según el rito del pontifical romano y depositó en él la reliquia del beato Mariano de Jesús Euse Hoyos. Además, bendijo la pila bautismal, la sede y el ambón, siendo párroco el presbítero Óscar Augusto Álvarez Sea. Medellín, 25 de abril de 2022. Agradezco profundamente a Dios, en primer lugar, que nos ha permitido disponer decorosa y adecuadamente este templo para su gloria y su alabanza, que ha facilitado las personas, que ha facilitado los recursos, que ha facilitado la disposición de ánimo. Gracias a Dios que nos regala y nos permite hacer estas cosas para que la comunidad se acerque más a Él y crezca en la vida espiritual. Gracias de modo particular al señor arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo,
por su afecto para con esta comunidad parroquial dentro de la Arquidiócesis de Medellín, por su deseo de venir a consagrar este altar, a bendecir el ambón, la sede, la pila bautismal, a compartir con nosotros su experiencia de fe como padre y pastor de esta iglesia particular de Medellín. Gracias al Consejo Pastoral Parroquial de esta parroquia, porque con ellos construimos este proyecto, trabajamos juntos este proyecto, pensamos qué convenía más para la comunidad parroquial, sabiendo que estos signos son signos permanentes y estables, que no se cambian permanentemente. Gracias al Consejo Pastoral por su dedicación y apoyo en esta tarea. Gracias al Padre Gabriel Jaime Molina y a la arquitecta Rosario Vargas, que diseñaron estos signos, que aportaron en esta tarea con las personas encargadas de la marmolería. Gracias a los miembros de la comunidad parroquial que aportaron sus donaciones para poder hacer posible este proyecto. Gracias a todos los amigos, los feligreses cercanos a esta comunidad parroquial, porque así como construimos obras materiales y proyectos físicos, también hemos trabajado en muchos proyectos sociales, caritativos, de acompañamiento, de animación a los más pobres, a los que están en las cárceles, a los estudiantes de la Escuelita Popular Eucarística Santa Ángela, a los proyectos que desde esta parroquia se han podido hacer en miras de la tarea pastoral y caritativa que todos como comunidad cristiana estamos llamados a hacer. Yo los invito a que trabajemos juntos siempre por esta comunidad parroquial, por crecer personal y espiritualmente en el conocimiento de Cristo y por crecer comunitariamente en el fortalecimiento de la comunidad parroquial. Gracias a todos.